Ayer el Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, destruyeron pistas clandestinas en Petén. Estaremos abordando este tema con Julio Talamonti para conocer cómo se realiza la destrucción, en dónde se encuentran estas pistas y cómo continuarán procediendo las autoridades en el combate al narcotráfico. Talamonti con nosotros, buenas tardes, bienvenido siempre a este segmento, Talamonti. Gracias. Es tu segmento. ¿En dónde se encuentran principalmente las narcopistas? Claro que sí. Andrea, Alejandra, buena tarde a ustedes y a usted en casa también. Me gusta que hablemos de este tema porque es algo que tanto hablamos del narcotráfico y no hemos ahondado ni profundizado en él. 10 departamentos, al menos en Guatemala, presentan de conformidad a la información proporcionada por el Ejército, Policía Nacional Civil y Ministerio Público, las denominadas narcopistas. ¿Quiere usted saber cuáles son? Bueno, precisamente hablamos de Petén, de Izabal, de Escuintla, de Retaluleu, del departamento de Suchitepeques y de Quetzaltenango. Es decir, en estos es donde se encuentra o se concentra la mayoría de estas pistas. Sin embargo, ya hay trazas fehacientemente descubiertas de narcopistas ubicadas en departamentos como Huehuetenango, Jalapa, Chiquimula y Zacapa. Es decir, en total, 10 departamentos son los afectados por este tema. Talamonti, nos estabas mencionando algunos departamentos y a mí me quedé pensando en ese momentito que te iba a interrumpir, pero no lo hice. No, por favor. Pero hablaste de Escuintla, Retaluleu, Quetzaltenango. Mira, sí. Estás hablando de esta parte del mapa. La costa sur. La costa sur. Pero del otro lado estás hablando de Izabal. Ajá, y el Petén. Entonces, estamos hablando, incluso las Verapaces, ¿no? Estamos hablando de los dos lados del mapa, del Océano Pacífico y el Océano Atlántico. ¿Por qué, verdad? Okay. Sí, entonces, yo quisiera, si puede responderme esto, la droga que entra por Escuintla, Reu y Quetzaltenango, que es el Pacífico, y la droga que entra por Izabal, que es el Atlántico, ¿de dónde viene? Esto es fascinante, fíjense. ¿Y a dónde va? Andrea y Alejandra, porque si hablamos que en Guatemala los mayores cárteles que están controlando aquí son cárteles mexicanos, uno puede pensar, pero si la droga es de cárteles mexicanos, es decir, México, ¿por qué la regresan para Guatemala para mandarla a Estados Unidos? No es así. Recordemos una situación. A ver, los cárteles mexicanos son una derivación de los cárteles originales colombianos, pero en Sudamérica no solo en Colombia vienen, o hay mejor dicho, cárteles. De hecho, la droga que llega a Guatemala viene procedente de Sudamérica. Entonces, esta es la primera respuesta. Puntualmente Colombia, podríamos decir, ¿de dónde viene? O más países. ¿De dónde viene? Es lo interesante. Fíjate, sí. Andrea y Alejandra, viene de Colombia definitivamente y la mayor cantidad de droga que nos viene, para ser bien específicos aquí en Guatemala, es cocaína. Colombia, Ecuador. Hay documentación de que ha habido droga de Argentina, pero hoy por hoy, escuchen esto, y esto no le va a extrañar a nadie, del narcoestado denominado Venezuela, de ahí está entrando muchísima droga. Julio Talamonti, realizan ahora, en este caso, estas acciones para destruir estas pistas clandestinas. Pero ¿cómo se destruye una pista clandestina? ¿Cuáles son las dimensiones, la longitud de esta pista? ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué necesitan? ¿Qué, en este caso, claro, vemos que hay un estallido? ¿Cómo se origina todo esto? Las preguntas del día de hoy son por demás interesantes que están haciendo ustedes para poder desnudar precisamente este tema, Andrea y Alejandra. A ver, pongamos un ejemplo. Solo en la biosfera maya hay catalogadas, encontradas por el Ejército 65 pistas clandestinas. Imaginen ustedes, 65. Ahora Imagínate. Se colocan en esas áreas tan alejadas, en las cuales son áreas boscosas, áreas que están rodeadas de selva y con un río generalmente cerca. Para llegar allí generalmente no lo puedes hacer, no todo el trayecto lo haces en vehículo, sino que lo vas haciendo inclusive a pie. Total, más o menos te tardas de entre 10 a 14 horas para llegar. Estoy hablando de estas, por ejemplo, específicamente en la biosfera maya, por poner un ejemplo. Ahora, ¿cuánto miden? De ancho miden en promedio 40 metros de ancho, es para un pequeño jet o para una avioneta, y 1500 tienen precisamente de largo, 1,5 kilómetros, ¿no? 1,5 kilómetros. Ahora, preguntaba Alejandra, fíjate, Andri, ¿cómo es que se destruyen? Ahí estamos viendo uno de los 3 métodos que el Ejército, junto con la Policía Nacional Civil, Dirección General de Aeronáutica Civil y el Ministerio Público utilizan para destruir pistas. Primero, el método de la dinamitación. Usted lo está viendo en este preciso instante. Sí. Pero cuando dinamitan la pista, resulta que la pueden habilitar
relativamente fácil. Va llenándola otra vez. Van llenándola otra vez. Sí. Entonces, hay otro mecanismo que es con una retroexcavadora en la cual creas unas zanjas tan grandes que cualquier avión o avioneta que trate de aterrizar ahí sencillamente se estrellaría. No podría, sencillamente. Pero también eso lo pueden arreglar muy fácil. Hay un método más difícil, pero que resulta ser el más efectivo para la destrucción de las pistas. Si es a pura pala y a pura piocha. Así las logras destruir de una manera tal que cuando las han reconstruido, porque aún así las han reconstruido, fíjense, en promedio se tardan más de una semana, aproximadamente semana y media. Entonces, el problema es que hoy destruyes esta pista, pero ya te están construyendo 2 o 3 más. Talamonti, háblanos un poquito de cuál es el proceso desde que aterriza una avioneta hasta que la droga es sacada del país. Gracias por recordármelo, porque quedamos en de dónde viene la droga. Viene de Sudamérica. Correcto, que ahí estabas explicando tú, para ¿no? cárteles mexicanos, Y correcto. cae, digamos, que en estos departamentos que Así tú has es. dicho. Entonces, ustedes han visto que cuando estos narcojets y narcoavionetas han aterrizado, pues la gente está haciendo unas vallas, ¿verdad? Y no permite que el Ejército y la Policía Nacional Civil llegue. ¿Por qué? Porque la forma de descargar a través de mulas, a través de vehículos, estas narcoavionetas o narcojet tarda cierto tiempo y es por lo siguiente, van a ser transportadas porque son cárteles mexicanos en la conexión con los sudamericanos hacia territorio mexicano por los puntos ciegos y ya de ¿Pero territorio quién la mexicano. transporta? Perdón, Talamonti, digamos, No, ya, aterriza la avioneta, sí, sí, ¿no? a ver, y está el bloque de personas que tú Sí, dijiste. ¿Y de ahí digamos, qué no, hace? pero digamos, estas personas son los que colaboran con ellos, ¿no? Sí, Pero sí. ya el narcotraficante como tal, generalmente se aterriza, por ejemplo, en el Petén. Utiliza ¿verdad? ríos, Pueden utilizar los ríos, generalmente, en la costa vehículos sur. doble tracción. Han utilizado hasta submarinos, ojo con eso, pero por lo general aquí en las áreas del norte y en las áreas que colindan con México utilizan vehículos, han utilizado hasta mulas y otro tipo de animales, pero por lo general vehículos de doble tracción para pasarlo por puntos ciegos. Entonces aquí está la cuestión. Por supuesto que esto es caro, pero recordemos el valor de 1 kilo de coca aquí en Guatemala. Julio Talamonti, ¿cuáles son las características de una pista clandestina? Sabemos que no todas las pistas son clandestinas, pero ¿cuáles son las características y cómo las logran identificar? Porque sabemos se encuentran en zonas boscosas, en áreas escondidas y por lo tanto es difícil su ubicación. Sin embargo, tienen diferentes características a las que puedan ser unas pistas legales. A ver, en Guatemala tenemos 2 aeropuertos, ¿verdad? Que los conocemos perfectamente con las características de internacional y luego hay otros que se denominan aeródromos, pero estos aeródromos son oficiales, es decir, pertenecen al Estado y no son muchos. Ahora bien, estas pistas clandestinas están ubicadas precisamente en estos lugares alejados para que sean difíciles de detectar. Sin embargo, a través de inteligencia de Estado, a través de GPS y a través de imágenes satelitales, información que se va obteniendo pueden localizarse. Lo que es sorprendente son 2 cosas. Las narcopistas se construyen particularmente de noche. Se ha detectado, hay fotografías satelitales donde las están construyendo con luz artificial y las avionetas prefieren también aterrizar de noche. Julio Talamonti, ya para finalizar y poder culminar con este tema, ¿cuál es el costo que representa para el Estado de Guatemala el acabar con estas pistas clandestinas? ¿Cuánto invierte el gobierno para lograr, en este caso, pues, eliminar estas pistas? Bueno, en tema monetario sería muy difícil poder decirte cuánto sería, Alejandra, pero imagínate, ¿cuánto significa el hecho de que tú mandes una delegación de policías, de Ministerio Público, de Ejército de Guatemala con dinamita, es un convoy, sí, con gasolina, con viáticos, con comida, con todo esto? Es algo sumamente importante, sobre todo recordando que solo, como mencioné, en la biosfera maya hay 65, y si hay que destruir, yo no sé cuántas habrá en Guatemala, 200, 300 pistas clandestinas, estamos hablando de muchos millones de quetzales, Alejandra, pero hay que destruirlas. Claro, hay que destruirlas. Gracias, Julio Talamonti. Ha sido un gusto conversar con usted esta tarde de viernes lluviosa, pero sabemos aún le queda 1 hora más aquí con nosotros. Gracias, Talamonti, así es. hacemos una pausa.